¿Cómo pudo un error resultar en que casi 20.000 condenados terminaran en el fondo de un lago, entre restos de barcos y gritos que los autores antiguos comparaban con el rugido de una bestia perturbada? ¿Por qué los romanos, que se jactaban de su disciplina y racionalidad, permitieron un espectáculo que se salió de control tan rápidamente que incluso hoy los historiadores debaten dónde terminaba la preparación y comenzaba el caos? Y lo más desagradable para cualquiera que esté viendo este video: ¿por qué esta historia obliga a reflexionar sobre la facilidad con que una multitud puede perder el control sobre su propia euforia? Lo más extraño es que en esta ejecución espectáculo se oculta una conclusión que normalmente solo se entiende hacia el final. Los autores antiguos escribieron que el emperador Claudio quería recrear una épica batalla naval en el lago artificial Fucino, utilizando no solo esclavos, sino condenados a muertes reales, para mostrar el poder del imperio y celebrar simultáneamente la finalización de las grandiosas obras de construcción. Los testimonios de Suetonio y Tácito indican que la preparación para este espectáculo duró muchos años, y el propio lago fue drenado y vuelto a llenar con agua específicamente para lograr la máxima espectacularidad. Esta gigantesca puesta en escena recibió el nombre de naumaquia. Así llamaban los romanos a la batalla naval teatralizada. Pero antes de que el término naumaquia se convirtiera en parte del instrumental político de los emperadores, era una imagen, una gigantesca arena de agua de la que era imposible escapar. Para los romanos, esto era como ver un estadio moderno convertido en un lago, donde cada gota de agua significaba la muerte instantánea para aquellos que tropezaran. Y es exactamente aquí donde aparece la primera señal de alarma. El emperador, que debía controlar el grandioso proyecto, confió en ingenieros cuyos cálculos ya habían generado dudas entre sus contemporáneos en una ocasión. Suetonio escribió que Claudio estaba obsesionado con la idea de demostrar su voluntad de llevar a cabo grandes reformas constructivas, y por ello eligió el lago Fucino, un lugar donde, ya desde la época de Augusto, se discutían los intentos de crear un túnel para el drenaje del agua. Así comienza la prehistoria, no con los combatientes, no con los barcos, sino con un ambicioso proyecto de ingeniería para el que fueron movilizados decenas de miles de trabajadores. Esta escala puede compararse con las megaconstrucciones modernas, donde cada cálculo erróneo puede llevar a una catástrofe. Los ingenieros utilizaron un túnel de unos 5 kilómetros de longitud, y es precisamente esta construcción artificial la que se convierte en el elemento clave. Para que el espectador pueda comprender la escala, es importante explicar un término. Cuando los antiguos describían los grupos de trabajo que erigían el túnel, hablaban de manípulos, pequeñas unidades tácticas y organizativas de trabajo, similares a las brigadas de construcción modernas. En tales grupos trabajaban tanto personas libres como esclavos, y la capacidad del agua para mantenerse dentro de los límites del lago dependía precisamente de la coordinación de estos manípulos. Las investigaciones arqueológicas muestran rastros de refuerzos en las paredes del túnel, lo que confirma que los constructores temían claramente un nivel de agua incontrolable, lo que significa que el riesgo de catástrofe estuvo presente desde el principio. Y es aquí donde surge la sensación de un problema inminente, porque cuando un proyecto de ingeniería y el deseo del emperador de impresionar chocan, la ambición siempre gana, no la precaución. Y sin embargo, la pregunta principal sigue sin respuesta. ¿Por qué Claudio apostó por un espectáculo tan peligroso, donde el centro no lo ocupaban legionarios, sino condenados, cuyo miedo y desesperación podían convertir el espectáculo en una lucha real por la vida? La respuesta a esta pregunta solo se perfilará definitivamente cuando quede claro qué sucedía en las orillas del lago, en el momento en que los primeros espectadores ocuparon sus asientos y escucharon el cuerno de señal. Mientras la nobleza romana ocupaba las plataformas de madera alrededor del lago Fucino, preparándose para presenciar un espectáculo que el emperador prometía como un triunfo de la ingeniería y el poder, en la profundidad de los campamentos se desarrollaba un trabajo del que dependía el destino de miles de personas. Suetonio escribió que Claudio quería mostrar al mundo no solo el túnel terminado, sino también la capacidad de Roma para controlar las fuerzas más peligrosas de la naturaleza. Por eso la preparación para la naumaquia fue tan meticulosa, que se asemejó a una operación militar. Para el espectador moderno,
Esto es fácil de comparar con la organización de una gran final deportiva, donde cada retraso y cualquier error se hacen evidentes para todo el mundo. Solo que aquí la apuesta no era la reputación de un equipo, sino vidas humanas. Los romanos llevaron al lago dos enormes grupos de criminales condenados y prisioneros de guerra. Tácito afirmó que eran varias decenas de miles, pero la cifra exacta varía en diferentes fuentes. En las crónicas se mencionan con mayor frecuencia 19.000, y aunque los historiadores debaten su exactitud, todos coinciden en algo. El número de personas involucradas en la batalla era inaudito. Para lograr la manejabilidad de esta masa, los organizadores romanos distribuyeron a los condenados en destacamentos, cada uno de los cuales debía ocupar su lugar en una parte específica del lago. Estos destacamentos eran controlados por supervisores e instructores militares, a quienes se les encomendó llevar a los futuros participantes a un nivel mínimo de preparación. Aquí aparece un término clave. Cuando los romanos se referían a las tripulaciones de barcos que realizaban acciones coordinadas, a menudo utilizaban la palabra classari. Así llamaban a los marineros de las unidades auxiliares que servían en la flota, pero que no eran legionarios de pleno derecho. Y esto es lo importante. Fueron precisamente los classari quienes entrenaron a los condenados, intentando enseñarles a mantener la formación en el agua, a manejar los remos y a maniobrar para que el espectáculo pareciera una batalla naval real y no una caótica masacre. En esencia, eran entrenadores modernos que preparaban a los participantes de una puesta en escena masiva en una enorme arena. Los barcos construidos para la naumaquia eran réplicas a escala reducida de auténticos buques de guerra. Las investigaciones arqueológicas en el emplazamiento del lago Fucino confirman la presencia de restos de anclajes y bases de madera que indican la construcción a gran escala de estructuras temporales. El legado, responsable de las obras navales, se aseguró de que cada casco resistiera las colisiones que Claudio quería ver desde su palco. Dependiendo del tipo de embarcación, podían ser necesarios entre 30 y 60 remeros, y cada uno de ellos era un condenado. El equipo de los participantes era ligero. Los historiadores señalan que estaban armados no como legionarios, sino como gladiadores, pero con un ajuste a la situación. Las espadas se hicieron más cortas y las armaduras más ligeras, para evitar que los combatientes se ahogaran al caer al agua. Estas armaduras ligeras a veces se denominaban paénula. Era un tipo de vestimenta protectora similar a un chaleco de fieltro grueso, que no arrastraba a la persona bajo el agua tan rápidamente como una coraza metálica completa. La preparación también incluía la logística. Según Tácito, se llevaron al lago enormes reservas de grano, vino y aceite, porque los asentamientos circundantes simplemente no podían abastecer el flujo de espectadores y trabajadores durante los eventos. De hecho, toda la zona alrededor del Fucino se convirtió en una ciudad temporal, a la que afluían artesanos, comerciantes, cocineros, soldados, ingenieros y esclavos. La escala de lo que estaba sucediendo se puede comparar con la organización del rodaje de una gran película histórica, donde entre bastidores trabaja un ejército de personas que el espectador nunca verá. Y sin embargo, incluso con toda esta preparación, persistía una pregunta inquietante, que Tácito mencionaba. ¿Qué tan seguro era el túnel diseñado para controlar el nivel del agua en el lago? Si los ingenieros se hubieran equivocado incluso por unos pocos dedos de profundidad, las fluctuaciones podrían haber causado poderosas corrientes, y entonces la maniobra de los barcos se convertiría en una prueba mortalmente peligrosa. Los ingenieros romanos reforzaron las paredes del túnel con puntales de madera y abrazaderas metálicas, cuyos restos los arqueólogos encontraron. Todo esto indica que el riesgo era conocido de antemano. Los condenados, que iban a ser arrojados al centro de este espectáculo, sintieron la tensión incluso antes de que comenzara la batalla. Los registros nocturnos hablan de gritos que se escuchaban por todo el campamento, como si miles de personas intentaran simultáneamente convencer al destino de que les diera una oportunidad. Los classari les enseñaron a trabajar al ritmo de los tambores, y los golpes de estos tambores se asemejaban al latido del corazón de un organismo gigantesco que se preparaba para estallar. Cuando las primeras trompetas de señales resonaron sobre el agua, los espectadores aún no entendían que la propia naturaleza había preparado para el emperador una prueba mucho más terrible que la batalla de los condenados. Cuando el sol se elevó sobre el lago Fucino, tan alto que sus reflejos comenzaron a cegar,
Todo alrededor se paralizó en una tensa espera. Los autores antiguos señalaron que Claudio eligió para el inicio de la naumaquia un día en que el agua estaba particularmente tranquila, como si la propia naturaleza apoyara su plan. Pero la calma duró poco. Según Tácito, el primer sonido que escucharon los condenados no fue la voz del jefe, sino el rugido largo y sordo de las trompetas de señales, que llenaba el aire con una sensación de inevitabilidad. Estas trompetas servían como el equivalente del disparo de salida moderno, el momento en que ya nada podía ser cancelado. Y fue precisamente este sonido el punto en el que la grandiosa ejecución se convirtió en una batalla real. Los condenados ocuparon los barcos, las cubiertas de madera crujían bajo su peso, y muchos se aferraban a los bordes tratando de mantener el equilibrio. Las fuentes señalan que entre ellos no solo había criminales, sino también prisioneros de guerra de diferentes provincias, que no entendían ni el idioma de las órdenes ni la estructura de la batalla inminente. Por eso los organizadores los dividieron en grupos a los que se les dieron marcas de color en los escudos y la ropa. Esta era una herramienta de control primitiva pero importante. Los romanos llamaban a estos destacamentos visuales cogutiones, destacamentos controlados a través de señales de color y signos, similares a los equipos modernos que se distinguen por el uniforme. Una neblina apenas perceptible de la resina con la que se cubrían los barcos flotaba sobre el lago. Olía a madera, a sol abrasador y a la humedad que se elevaba desde la superficie lisa del agua. Los espectadores llenaban las tribunas improvisadas. Las fuentes antiguas afirmaban que Claudio ordenó construir plataformas de varios niveles para albergar a varias decenas de miles de observadores. Para ellos era una fiesta. Para aquellos que estaban en las cubiertas, era el límite entre la vida y la muerte. La primera maniobra fue simple. Según la descripción de Suetonio, las tripulaciones debían separarse, alinearse en dos filas y comenzar a acercarse, simulando una colisión de flotas. Pero los ingenieros romanos no tuvieron en cuenta una cosa. Los condenados no eran marineros de verdad. Carecían de la experiencia de remar coordinadamente, y ya en los primeros segundos las líneas comenzaron a romperse. Dos barcos chocaron de proa, y el crujido de la madera, desgarrada bajo la presión de decenas de cuerpos, resonó sobre el agua. Los espectadores pensaron que era parte del espectáculo, pero en las cubiertas ya resonaban los primeros gritos. La formación de batalla que los romanos querían ver en el agua se llamaba ordo, una línea de movimiento ordenada. El ordo era la base de cómo Roma libraba las batallas navales, pero para los condenados, el ordo se convirtió en una jaula. Tan pronto como un barco rompía el ritmo, toda la línea comenzaba a desintegrarse. Los Classari, que se habían entrenado previamente con los combatientes, intentaron mantener la formación, pero en ese momento el lago reveló su primera sorpresa. Las investigaciones arqueológicas indican que parte del fondo del lago en la zona de la Naumaquia era irregular. Debido a esto, en algunos lugares la corriente cambiaba de dirección, creando pequeños remolinos. Para un barco normal, esto no habría sido mortal, pero para una formación densa en un espacio limitado, era críticamente peligroso. Uno de los barcos entró en esa zona, giró de lado y golpeó a la embarcación vecina, donde se encontraban condenados que ya habían perdido el control de los remos. Los soldados supervisores, que se encontraban en grandes plataformas junto al lago, comenzaron a gritar órdenes, pero el ruido de la multitud los ahogó. La escaramuza se convirtió en caos. Los condenados, al darse cuenta de que perdían la formación, comenzaron a actuar por instinto. Las crónicas describen cómo los combatientes, armados con espadas cortas y lanzas ligeras, se lanzaban unos contra otros sin un plan general, solo para mantener el equilibrio en las cubiertas oscilantes. El agua alrededor de los barcos se oscurecía. Escudos, restos de tablas y cuerpos de aquellos que no pudieron agarrarse caían en ella. Los espectadores rugían. Para ellos, era como una lucha de gladiadores, solo que extendida a la escala de un lago. Pero los romanos no se daban cuenta de lo principal. En el momento en que los condenados intentaron sobrevivir en lugar de desempeñar un papel, la naumaquia dejó de ser un espectáculo, dejó de ser una fiesta, y se convirtió en lo que Tácito describió como el horror natural de la multitud. Los Classari, que debían mantener el orden, se vieron obligados a saltar al agua para evitar los golpes. Esta fue la primera grieta en el plan del emperador. Y sin embargo, esto fue solo el principio, porque pronto sucedió lo que hizo legendaria a esta naumaquia.
Los condenados de repente comenzaron a actuar como si tuvieran un objetivo real y no teatral. Todos los planes iniciales se derrumbaron, y el lago se convirtió en una arena real, donde nadie controlaba ya el curso de los acontecimientos. Cuando los barcos comenzaron a chocar en serio, y no según la intención de los organizadores, un rugido se cernió sobre el lago Fuchino, que los autores antiguos describieron como una mezcla de miedo humano, golpes de madera contra madera y tintineo de armas. Lo que se suponía que era una hermosa puesta en escena, de repente comenzó a parecerse a una pelea desesperada de personas acorraladas por el destino. Y fue precisamente en ese momento cuando se produjo el punto de inflexión, sobre el que Tácito escribió con una ansiedad apenas perceptible. Los condenados de repente comenzaron a luchar no como actores condenados, sino como personas que sabían que solo tenían una oportunidad para demostrar su valía al mundo, o morir de una manera que nadie pudiera llamarlos cobardes. Los barcos que iban en las primeras filas ya habían perdido la formación. Pero en las partes más profundas del lago comenzaron a avanzar grandes embarcaciones, construidas a imagen de los barcos helenísticos, con dos niveles de remos. Estos barcos estaban bajo el mando de instructores romanos, pero desde los primeros minutos quedó claro. La disciplina se estaba resquebrajando. Los condenados sentados en el nivel inferior no oían las órdenes debido al estruendo, y los que estaban arriba solo intentaban mantenerse en pie. El viento, que se intensificó cerca del mediodía, como solía ocurrir en estos lugares, también contribuyó a este caos. Uno de los momentos clave de la batalla ocurrió cuando uno de los grandes barcos, cargado con decenas de remeros y combatientes, se estrelló contra el entarimado de madera donde estaban los supervisores. Suetonio señaló que en ese momento la Guardia Imperial intervino por primera vez, no para salvar a los condenados, sino para restablecer el orden y evitar la muerte de su propia gente. Pero la intervención resultó ser débil. El espacio entre las plataformas era demasiado estrecho para albergar fuerzas adicionales, y el agua inundaba los entarimados. Para comprender cómo pudo surgir tal impotencia entre los instructores romanos preparados, es importante explicar un término. La señal de batalla que se utilizaba en la flota se llamaba tuba, una larga trompeta romana que daba órdenes para cambiar de rumbo o iniciar un ataque. Normalmente, el sonido de la tuba era claro y reconocible, similar a una sirena moderna, pero en el lago Fuchino, la multitud lo ahogaba. Las órdenes sonaban, pero los participantes en la batalla no las oían y los barcos seguían moviéndose caóticamente, cada uno a su propio ritmo. Mientras tanto, la corriente, que se intensificaba hacia el centro del lago, arrastró varias embarcaciones en una sola línea. Comenzaron a chocar de costado, como enormes troncos incapaces de girar. Los condenados, perdiendo el apoyo, caían al agua. Algunos intentaban trepar de nuevo, otros se alarraban a restos de tablas, pero el agua del lago estaba más fría de lo que cabría esperar en pleno día. Bajo la superficie tiraban las fuentes subterráneas y el cuerpo se acalambraba. Para las personas con armaduras ligeras, esto era una sentencia. En el lado opuesto del lago apareció otra amenaza. El túnel a través del cual se regulaba el nivel del agua comenzó a absorber pequeños flujos de masas subacuáticas, creando una corriente imperceptible pero peligrosa. Los arqueólogos que estudiaron los restos del túnel encontraron rastros de refuerzos de emergencia, lo que confirma indirectamente. Los romanos entendían la inestabilidad de la construcción. Pero en el día de la naumaquia ya nada se podía arreglar. Varios barcos se encontraron demasiado cerca de la sección donde la corriente se hacía más fuerte y comenzaron a girar como juguetes. Fue aquí donde ocurrió uno de los episodios más dramáticos. Tácito describió que los condenados, al darse cuenta de que eran arrastrados, comenzaron a gritar la frase que se hizo legendaria. Los que van a morir te saludan. Esta frase a menudo se romantiza, pero en esencia era un intento desesperado de llamar la atención del emperador, de obtener misericordia, de detener la batalla. Pero Claudio, según Suetonio, solo hizo un gesto para ordenar que continuaran. Quería ver la puesta en escena terminada, no el caos. Los barcos, arrastrados por la corriente, chocaron con aquellos que intentaban mantener la formación. Los mástiles se rompían como cerillas. El agua se volvió densamente oscura por el barro, la sangre y los restos de madera. Las simulaciones de batalla, que los romanos concibieron como escenas ordenadas, se estaban convirtiendo en una lucha desesperada por respirar. Aquellos que intentaban nadar hacia la orilla se encontraban con otra barrera. Los soldados estaban en cadena a lo largo del agua para que nadie pudiera escapar.
Suetonio señaló que esta era una medida de seguridad estándar, pero fue precisamente aquí donde se convirtió en parte de la catástrofe. Los espectadores comenzaban a darse cuenta de que lo que estaba sucediendo ante ellos ya no era un espectáculo. Pero en Roma, la multitud rara vez retrocedía ante el horror. Cuanto más fuerte gritaban los combatientes en los barcos, más fuerte rugía el público, sin distinguir la puesta en escena de la tragedia. Fue un momento en que la naturaleza humana mostró su lado oscuro, cuando el dolor del otro se convierte en una emoción espectacular, y nadie quiere ser el que se dé la vuelta primero. Y sin embargo, el evento más terrible aún no había ocurrido. Comenzó a formarse imperceptiblemente, como una grieta en el vidrio que crece lenta pero inevitablemente. Fue esto lo que obligó a los historiadores romanos a hablar de la naumaquia del Fucino como una advertencia encarnada para todos los futuros emperadores. Cuando el caos en el lago alcanzó un límite que ni siquiera el observador más sombrío había previsto, sucedió lo que los historiadores antiguos describieron como un colapso repentino de toda la estructura del espectáculo. Tácito escribió que la tensión que se acumulaba alrededor del lago Fucino se asemejaba a una frágil copa desbordada y finalmente se derramó. En el momento en que cientos de condenados intentaban aferrarse a los restos y los barcos chocaban desordenadamente, se escuchó un sonido que dejó sin aliento a los espectadores. Fue un crujido, largo y prolongado, como si se derrumbara no la madera de un barco, sino la propia roca terrestre bajo el agua. Este sonido provenía de los mismos refuerzos del túnel, que era el orgullo del emperador Claudio. Suetonio señaló que los ingenieros habían advertido: una afluencia de agua demasiado fuerte podría desestabilizar la estructura, pero el deseo de Claudio de organizar un espectáculo grandioso venció la precaución. Y ahora el delicado control sobre el nivel del agua comenzó a fallar. Las vigas transversales que sostenían las paredes interiores del túnel cedieron bajo la presión de la masa del lago, y en ese momento comenzó un movimiento bajo la superficie, apenas perceptible a simple vista, pero mortal para quienes estaban cerca. En la superficie del lago, esto se manifestó primero como un extraño rizado. Los barcos comenzaron a balancearse, como si alguien invisible estuviera arrastrando el agua en un enorme cucharón invisible. Luego se formó una ola larga que golpeó a las embarcaciones más cercanas. Esta ola no era alta, pero era rápida y densa, como el impacto de un arma pesada. Varios barcos volcaron instantáneamente. Las personas que no lograron agarrarse desaparecieron en el agua, dejando solo círculos detrás de ellas. Cerca del centro del lago, la ola ganó fuerza. Y fue entonces cuando sucedió lo que los historiadores llaman la ruptura de la formación por el agua, cuando una corriente choca con otra y el espacio entre ellas se vuelve mortalmente inestable. Este efecto rara vez se observaba en la antigüedad en cuerpos de agua tranquilos, pero fue la construcción única del lago Fucino la que creó tales condiciones. Los barcos que estaban proa a proa de repente comenzaron a girar en diferentes direcciones. Algunos golpearon a las embarcaciones vecinas de costado, rompiendo los tablones y arrojando a los remeros al agua. La gente en las cubiertas al principio no entendía lo que estaba pasando. Los condenados, que un segundo antes luchaban por sus vidas, ahora se aferraban a los bordes y gritaban, tratando de superar el rugido de la multitud, el estruendo de la madera y el zumbido del agua. Uno de los condenados, según Tácito, incluso intentó arrojar su arma y nadar hacia la plataforma de los oficiales romanos, pero fue empujado de vuelta al lago con picas de la guardia. Fue un momento en que el miedo en los ojos de los moribundos se hizo tan evidente que incluso en el barco imperial se produjo un breve silencio. Para que el espectador entienda por qué la situación se desarrolló tan rápidamente, es importante explicar un término. Los romanos llamaban a tales cambios catastróficos del flujo de agua con la palabra fluctus, un flujo o una ola rápida y destructiva que surgía debido a la irregularidad del movimiento del agua. En el mundo moderno, esto es comparable a un golpe de ariete hidráulico repentino en un sistema grande, donde una válvula incorrecta conduce a la destrucción de todo un mecanismo. Y el fluctus en el lago Fucino se volvió mortal para aquellos que estaban más cerca del centro. En ese momento, se levantó polvo sobre el lago proveniente de las partes derrumbadas de las plataformas de madera. Varias secciones de los estrados de los espectadores, construidas cerca del agua, temblaron bajo los empujones y se derrumbaron parcialmente.
La gente en las tribunas, incluidos los romanos nobles, se apresuró a retroceder, tratando de evitar la caída. Los sonidos de pánico se mezclaron con los gritos de los condenados, que se ahogaban en el agua fría. La situación se salió completamente de control. La Guardia Imperial intentó arrastrar partes de las plataformas a la orilla, utilizando cuerdas y puntales, pero el agua continuaba jugando en su contra. Él movía las olas debajo de las plataformas, como si las estuviera levantando con las manos. El público ya no rugía de placer, sino que intentaba averiguar cómo salir a través del denso flujo de personas que se abalanzaban unas sobre otras, creando una estampida. Los ingenieros romanos, que estaban a un lado, eran conscientes de la magnitud de lo que estaba sucediendo, pero no podían cambiar nada. Mientras tanto, en el agua, la tragedia se desarrollaba con aún mayor fuerza. Los barcos que estaban más cerca de la sección de la plataforma derrumbada comenzaron a hundirse uno tras otro. Los condenados, que habían perdido el apoyo, se aferraban a cuerpos, a tablas, a cuerdas, a todo lo que podían agarrar. Pero incluso aquellos que se habían entrenado durante semanas con los Classari no podían resistir la fuerza del agua. Fue en este momento cuando ocurrió uno de los episodios más conmovedores jamás descritos en la historia de los espectáculos romanos. Suetonio mencionó que varios condenados, al comprender que la muerte era inevitable, levantaron las manos hacia el palco imperial, un gesto que no era una súplica de piedad, sino un último acto humano, un intento de ser vistos como personas vivas y no como parte de la decoración. Este movimiento, tan pequeño y tan impotente, se convirtió en un símbolo de que la naumaquia había superado los límites de la voluntad imperial. Sin embargo, la catástrofe aún no había alcanzado su clímax. El agua continuaba desplazándose y pronto debía comenzar la etapa más destructiva, donde chocarían el miedo humano, la temeraria audacia de la ingeniería y las fuerzas implacables de la naturaleza. Pero la culminación de la catástrofe llegó cuando el Fluctus, que ya había estado vagando por el lago durante varios minutos, se reflejó en la orilla opuesta y regresó, amplificado, como el golpe de un péndulo. Los ingenieros romanos explicarían más tarde este fenómeno diciendo que la cuenca natural del lago Fucino tenía una forma irregular. Una de las líneas costeras estaba en ángulo, y la ola, al chocar contra ella, se enfocaba, como un rayo de sol en una lente. El agua no solo regresaba, sino que se concentraba en un flujo estrecho que se volvió varias veces más denso que el original. Cuando esta ola de agua reflejada llegó al centro del lago, golpeó al grupo de barcos que aún flotaban. El impacto fue tan fuerte que uno de los trirremes se levantó de proa, como un caballo encabritado, y luego cayó de costado. Las personas en su cubierta ni siquiera tuvieron tiempo de gritar. Fueron barridas hacia el lago como muñecos. En ese momento, se escuchaba un crujido sordo en el aire. Se rompían los mástiles, se doblaban los remos, se desgarraban las cuerdas. Parecía que la propia estructura de los barcos de madera se resistía a la muerte, pero perdía ante cada nueva ola. Incluso los experimentados combatientes navales, utilizados como instructores, se encontraban indefensos. Sabían cómo mantener la formación, cómo maniobrar, cómo usar el viento y los remos, pero ahora no tenían un enemigo al que golpear. El enemigo era el agua misma, y no obedecía ninguna orden. Uno de los instructores supervivientes relató más tarde que por primera vez en su vida entendió lo que significaba mirar a la muerte a los ojos sin poder huir ni luchar. En ese momento, los romanos en la orilla vieron lo que un poco más tarde se llamaría la zona negra. Era una sección del lago completamente cubierta de escombros y cuerpos. Las olas los levantaban y los bajaban en una danza caótica. Algunos de los condenados aún respiraban, intentaban levantar la cabeza, pero cada nueva ola de agua los cubría por completo. La zona negra se expandía, como una mancha de aceite en la superficie. El público, olvidándose de la magnificencia del espectáculo, ahora solo pensaba en su propia salvación. La gente continuaba empujándose, tratando de abrirse paso a los niveles más altos del anfiteatro. Las matronas gritaban, perdiendo a sus hijos. Los senadores empujaban a los sirvientes en pánico, enzarzados en la masa general de fugitivos. El temor ante el emperador desapareció, solo quedaba el miedo animal. Y Claudio. Claudio estaba sentado en su estrado, aferrándose a los reposabrazos. Suetonio escribió que el rostro del emperador en ese momento estaba más blanco que el mármol en el que estaba sentado. No sabía si debía ordenar que se detuviera la batalla,
o si cualquier intervención solo agravaría el caos. En sus ojos se leía por primera vez lo que nunca debería haber aparecido en un gobernante de Roma: la perplejidad. Pero lo más terrible no sucedía en la superficie. Mientras la gente en la orilla huía y los barcos se hundían, el agua continuaba drenándose hacia el túnel. Y esto significaba que en las profundidades del lago se gestaba una ruptura que debía convertir la naumaquia de una tragedia en una catástrofe.